Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los clásicos de la criminología, de Luis Rodríguez Manzanera. Hoy vamos a leer a Thomas Hobbes. Espero que les guste. Thomas Hobbes, 1588-1679, filósofo inglés, discípulo de Bacon, estudió en Oxford, tuvo la oportunidad de viajar por el continente y entrar en contacto con los principales pensadores de la época, Galileo, Descartes, etc., lo que le dio una sólida formación. Materialista y empirista, desarrolló un esquema filosófico y político de corte despótico y totalitario en el que los hombres renuncian a una serie de derechos en favor del Estado. Nacido en 1588, le tocó la revolución en la que Cromwell llega al poder. Murió en 1679. En su obra Leviatán, de 1651, hace un análisis de los orígenes del delito que es de peculiar importancia en criminología, por lo que reproducimos unas partes, así como algunas ideas penológicas básicas. Leviatán, capítulo 27, de los delitos eximentes y atenuantes. Un pecado no es solamente una transgresión de la ley, sino también un desprecio al legislador, porque tal desprecio constituye de una vez un quebrantamiento de todas sus leyes. Por consiguiente, puede consistir no solo en la comisión de un hecho o en la enunciación de palabras prohibidas por las leyes o en la omisión de lo que la ley ordena, sino también en la intención o propósito de transgredir. En efecto, el propósito de quebrantar la ley implica cierto grado de desprecio a aquel a quien corresponde verla ejecutada, experimentar, aunque sea en la imaginación solamente, el deleite de poseer los bienes, los sirvientes o la mujer de otro, sin intención de tomarlo por la fuerza o por el fraude, no constituye un quebrantamiento de la ley. En efecto, complacerse en la ficción de aquellos que agradaría a un hombre y de cualquier otra criatura viva que hacer de ello un pecado, sería convertir en pecado también el hecho de ser hombre. Tales consideraciones me han hecho pensar con severidad excesiva de quienes sostienen que las primeras mociones de la mente, aunque constreñidas por el temor de Dios, son los pecados. No obstante, confieso que es más juicioso equivocarse por este lado que por el contrario. Delito es un pecado que consiste en la comisión, por acto o por palabra, de lo que la ley prohíbe o en la omisión de lo que ordena. Así pues, todo delito es un pecado. En cambio, no todo pecado es un delito. Proponerse robar o matar es un pecado, aunque no se traduzca en palabras o hechos, porque Dios, que ve los pensamientos del hombre, puede cargárselo en cuenta. Pero hasta que se manifieste por alguna cosa hecha o dicha, en virtud de lo cual la intención pueda ser arguida por un juez humano, no tiene el nombre de delito. Esta distinción era observada por los griegos en las palabras, la primera de ellas, que traducida significa pecado, implica violación de una ley cualquiera, mientras que las últimas, que se traducen por delito, significan solamente aquel pecado que en un hombre puede acusar a otro. Respecto a las intenciones que nunca se manifiestan por un acto externo, no existe lugar para la acusación humana. Del mismo modo, los latinos significan por peccatum, que quiere decir pecado, toda forma de desviación de la ley, mientras que como crimen, palabras que derivan de cendo, que significa percibir, consideran solamente aquellos pecados que pueden ser evidenciados ante un juez y que por tanto no son meras intenciones. De esta relación entre el pecado y la ley y entre el delito y la ley civil puede inferirse primero que donde la ley cesa, cesa el pecado, pero como la ley de naturaleza es externa, la violación de pactos, la ingratitud, la arrogancia y los hechos, y todos los hechos contrarios a una virtud moral nunca pueden cesar de ser pecado. En segundo lugar, que cesando la ley civil, cesa el delito, porque no subsistiendo ninguna otra ley sino la de naturaleza, no existe lugar para la acusación, puesto que cada hombre es su propio juez, acusado solamente por su propia conciencia y alumbrado solo por la elevación de sus propias intenciones. Por consiguiente, cuando su intención es recta, su hecho no es pecado. En caso contrario, su hecho es pecado, pero no delito. En tercer término, que cuando cesa el poder soberano, también el delito. En efecto, donde no existe tal poder, no hay protección que pueda derivarse de la ley, y por consiguiente cada uno puede protegerse a sí mismo por su propia fuerza, ya que al instituirse un poder soberano nadie puede suponerse que renuncie al derecho de conservar su propio cuerpo,
para cuya salvaguardia fue precisamente instituida la soberanía. Ahora bien, esto ha de comprenderse solamente de quienes no han contribuido por sí mismos a apartarse del poder instituido para protegerlos, ya que esto desde el principio constituirá un delito. La fuente de todo delito estriba de algún defecto del entendimiento, o en algún error en el razonar, o en alguna violencia repentina de las pasiones. Defecto en el entendimiento es ignorancia, en el razonamiento opinión errónea. A su vez, la ignorancia es de tres clases: de la ley, del soberano y de la pena. La ignorancia de la ley de naturaleza no excusa a nadie, porque en cuanto una persona ha alcanzado el uso de razón, se la supone consciente de que no debe hacer a otro lo que no quiere que le hagan a él. Por tanto, en cualquier lugar a donde vaya un hombre, si hace algo contrario a esa ley, es un delito. Si un hombre viene de las Indias a nuestras tierras y persuade a los hombres para que reciban una nueva religión, o les enseña alguna cosa que tiende a fomentar la desobediencia de las leyes de este país, por muy persuadido que esté de la verdad de lo que enseña, comete un delito y puede ser justamente castigado por razón del mismo, no solo porque su doctrina es falsa, sino también porque hace algo que no aprobaría en otro, concretamente, que yendo de nuestro país se propusiera alterar la religión en el suyo. Ahora bien, la ignorancia de la ley civil excusará a un hombre en un país extraño hasta que le sea declarada. Hasta entonces, ninguna ley civil es obligatoria. El castigo es una consecuencia manifiesta de la violación de las leyes en cada estado. Castigado que si está determinado ya por la ley se halla sujeto a esta. En caso contrario, el castigo a que puede estar sujeto resulta arbitrario. Es de razón de quien hace una injuria sin otra limitación que la de su voluntad. Debe sufrir castigo sin otra limitación que la de su voluntad, cuya ley es por ello violada. Por defecto en el razonar, es decir, por error, propenden los hombres a violar la ley en tres aspectos. Primero, por presunción de falsos principios, como es la errónea apreciación de que en todos los lugares y en todos los tiempos las acciones injustas han sido autorizadas por la fuerza, así como las victorias de quienes las han cometido, y que cuando los hombres poderosos quebrantan las leyes de su país, consideran a los más débiles y a los más fracasados en sus empresas como los únicos delincuentes, tomando además como principios y motivos de su razonamiento frases como las siguientes: que la justicia no es sino una palabra vana, que todo aquello que un hombre pueda obtener por su propia actividad y fortuna es suyo, que la práctica de todas las naciones no puede ser injusta, que los ejemplos de tiempos anteriores son buenos argumentos para hacer lo mismo otra vez, y otras muchas de este género. Admitido esto, ningún acto por sí mismo puede ser delito, sino que lo será o no, no por la ley, sino según el éxito de quien lo cometa, y el mismo hecho resulta virtuoso o vicioso según disponga la fortuna, de manera que lo que Mario consideró como delito, Sila lo estima meritorio, y César, subsistiendo las mismas leyes, lo convierte de nuevo en delito, provocando todo ello una constante perturbación de la paz del Estado. En segundo lugar, por falsos maestros que o bien hacen una errónea interpretación de la ley de naturaleza, poniéndola por consiguiente en contradicción con la ley civil, o bien enseñan como leyes doctrinas propias o tradiciones de tiempos antiguos que son incompatibles con el deber de un súbdito. En tercer lugar, por inferencias erróneas de verdaderos principios, lo cual sucede comúnmente a los hombres que son rápidos y precipitados en decidir y resolver lo que harán. Así ocurre con aquellos que tienen una gran opinión de su propia inteligencia y creen que las cosas de esta naturaleza no requieren tiempo y estudio, sino solamente una experiencia común y un buen talento natural, de lo cual nadie se encuentra a sí mismo desprovisto. En cambio, el conocimiento de lo justo y de lo injusto, que no es menos difícil, nadie pretende tenerlo sin un estudio amplio y prolongado. De estos defectos en el razonar, ninguno puede excusar, aunque alguno de ellos sea susceptible de atenuar un delito en quien aspira a la administración de sus propios negocios, mucho menos en quienes desempeñan un cargo público, ya que presumen de poseer una razón, sobre cuya falta habrían de apoyar la exención.